Saludos amigos, amigas. Qué gusto compartir nuevamente con ustedes este podcast Fuera del Cuadro. Hoy un episodio más, un tema buenísimo, un tema que seguro en el lugar en donde tú estás, así sea en otro continente, en cualquier lugar del mundo, tú ya empiezas con este tema a de pronto a saborear, de pronto ya te trasladas a la infancia o simplemente ya quieres disfrutar de un café. ¿Por qué? Porque la vida es como una taza de café. Cierto es que este pensamiento lo dijo otra persona, pero qué acertado es porque la vida es como una taza de café, pero todo está en cómo lo preparas y sobre todo en cómo lo tomas. Y así es la vida, ¿no? Para ello tenemos aquí a Juan Ramón. ¿Cómo le gusta que le digan JR o Juan Ramón? Bien, los amigos me dicen JR, Juanra, Juan Ramón, no tengo problema. Una variedad, ¿no? Bueno, aquí por hoy JR. Está bien, gracias, Chévere. Albita. Gracias por estar aquí. ¿Qué le Sí. parece esto? Bueno, siempre es un reto, la vida es un reto constante y generar este tipo de contenidos es parte de ello, ¿no? Un reto más y felicitaciones, Albita, por abrir estos espacios de diálogo diáfano, amplio, y lo ideal es compartir las experiencias de la vida con otras personas. Cada uno vamos llevando un camino, vamos dejando atrás kilómetros de vida ya recorridas, y el compartir eso con los que vienen atrás es interesante, es importante, porque se puede acompañar, se puede ser el bastón del ciego, se puede ser la mano que guía al niño, al joven, al adolescente, que los años que vamos viviendo no sean en vano. Exacto, ¿no? Pero bueno, ese sería el anhelo de todos, o sea, dejar una huella digna de seguir, de inspirar, pero a veces, como diría un personaje mexicano, sin querer queriendo, pues a veces quizás somos piedra de tropiezo, sin darnos cuenta y sin querer queriendo. Sí, la vida es eso, entonces el saber reconocer lo que está bien, lo que está mal, el saber pedir disculpas, el saber pedir perdón cuando uno se equivoca, es importante. El orgullo creo que es lo que más mata al ser humano. A veces nos forramos de una coraza y por tener la razón no aflojamos el orgullo y se pueden destruir imperios por esta razón. Con que se destruya una familia, pues se destruye la sociedad. Así es. Como núcleo, ¿no? Que es la familia. Es familia. duro, es triste vivir una experiencia de esas, entonces ahí vamos a ir apuntalando en la vida cada cosa, y si se puede llegar con un mensaje para evitar una circunstancia como esta, sí, es importante. Sí, a veces tenemos que vivirlo para luego, por lo menos, procurar que otros no repitan la misma historia, ¿no? Correcto, Albita. Usted me invitó, no había un tema preparado, vamos a dejar que esto fluya. Soy una enciclopedia abierta para topar el tema que me así recuerda, me lo pida. Ya, gracias. Y me recuerda justamente a unas palabras muy sabias que están en el gran libro de los libros, que es la Biblia. Ahí se nos dice en el Nuevo Testamento que cada uno de nosotros somos cartas abiertas. Entonces, habrán personas que nunca en su vida leyeron la Biblia, pero son cartas abiertas, somos esas cartas abiertas. Entonces, con nuestra manera de vivir el día a día, nuestra fe o esos mismos tropiezos y volverse a levantar, pues es entonces que sí, nos estamos mostrando a los demás quiénes somos realmente y a quién seguimos, en quién creemos. Dios es tan bueno, tan misericordioso, que a todos sus hijos nos acoge, nos da todas las oportunidades de la vida. Nos caemos y nuevamente nos levanta, nos tropezamos, nos vuelve a levantar. Como un verdadero buen padre, es como cuando los hijos están aprendiendo a caminar, uno está atrás, levántate, continúa, o cuando aprenden a manejar la bicicleta, levántate, continúa nuevamente, te vuelves a caer, te vuelves a levantar. Ese es el deber del padre, y más nuestro Padre misericordioso, porque nosotros sí nos golpeamos, nos revolcamos, nos embarramos, y Él nuevamente, con su amor, con su misericordia, nos vuelve a levantar una y otra vez. Cierto, muy cierto es, pero qué duro, ¿no? En la vida.
en el diario vivir, nuestros hijos, quizás cuando están pequeñitos, qué fácil amarlos, mimarlos, y ya uno como que con más fuerza, pues les anima y se sigue, ¿no? Pero cuando ellos van creciendo, ya entran en la adolescencia, luego Es duro. también ya ellos forman sus hogares y uno poderles seguir tratando de encarrilar, Es qué muy difícil. complicado, es difícil y cada hijo es una historia completamente diferente. A ver, Dios me dio la bendición de tener dos hijos varones. Ya. Y si vamos a tomar un ejemplo de los que acabamos de hablar, la bicicleta, los dos, de una manera muy distinta, actuaron en el momento de aprender a manejar bicicleta. Recuerdo como anécdota el primero. Cogió la bicicleta y a repasar, estaba con él todo el tiempo. Vivíamos en aquel entonces en el parque, en la Ciudadela di Donato, frente al parque. Entonces, con la fuerza de la juventud como padre, yo atrás de él, ayudándole a manejar, hasta que arrancó y empezó a manejar. En esa tarde nos visitaba un amigo, Humberto Useche, recuerdo su nombre, ese momento es como vivirlo ayer, y le dice, a mi hijo le decía, Huichito, le dice, Huichito, no te duermas porque si no te olvidas de manejar la bicicleta. Entonces eso decirle a un niño grabó en lo más íntimo de su mente Ah, y corazón. Él seguía manejando y era 10, 11, 12 de la noche. Ya era 1 de la mañana y él seguía en la bicicleta, no sé ya. de dónde sacaba energía. Le digo, pero mijito, ya descansa. Y me dice, no, porque el padrino me dijo que si es que dejo la bicicleta ya mañana no voy a poder Oh, manejar. se la tomó Entonces, ese literal. momento, vía telefónica, oye, dile a mi hijo que sí va a poder manejar. Entonces, le dice por teléfono, no duerme nomás, mi hijo, que mañana sí vas a poder manejar. Se quedó dormido, pero ahí, prácticamente en la bicicleta. Vea. La una opción. El segundo, se le estaba ayudando, y él hubo un momento que dijo, no, ya no quiero que me ayude. Entonces él inició a manejar, se caía, él mismo se levantaba, se caía, se levantaba, se caía, hasta que un momento ya manejó, y manejó solo. Entonces, vemos en este ejemplo que los hijos, qué diferentes son en la misma circunstancia. El uno permitió que el papá esté al lado, el otro dijo, ya no, déjame yo solito. Y estoy hablando de 4 o 5 años, ya tenían esa determinación. Entonces, así somos nosotros también, ¿no? Como hijos de Dios. Unos aprendemos golpeándonos, otros tienen la bendición de que la cosa sea más suave. A unos nos ha tocado, como se dice en el mundo, abrir camino, abrir brecha con machete, y a otros de Ajá. pronto se les pone toda una avenida para transitar en la vida. Y sabe que mientras Juan Ramón nos comparte pues estas historias, estas vivencias con sus hijos, yo recordaba también otros escenarios en donde ya hubo la primera caída en este aprendizaje y no quisieron saber más de la bicicleta en el resto de su vida. Entonces, mire, qué Sí, diferente actitud tenemos esto, ¿no? Como habíamos dicho en un inicio, que la vida es como una taza de café, pero depende cómo lo preparas y cómo lo tomas. Y así es la vida. sí, la vida está ahí, depende cómo nosotros le entendamos y cómo debemos tomarla la vida. Hay ocasiones que muchas cosas se nos ha venido encima y hay dos opciones, dejarlo o continuar. Ahí sí es bueno ser un poco necio en ciertas circunstancias y O decir, perseverante. le doy y le doy y doy. Mi forma de ser es cuando yo tengo en mente un proyecto, tengo en mente el deseo de hacer algo, me gusta ser tan constante que como el hijo, no me da sueño, no me da hambre y quiero estar ahí hasta lograrlo. Entonces creo que esa perseverancia a lo largo de la vida me ha permitido lograr muchos objetivos de los que me he propuesto. Y veo mi vida en el pasado y digo, es eso, es la constancia, porque inicié a trabajar muy tempranamente, a los 14 años ya tenía, y no era empleado de X, Y persona o empresa o algo, no, yo tenía ya mi propio negocio y Ajá. empecé así con un ímpetu, y a lo largo de la vida
Habían momentos, sí, que me motivaban a continuar, a hacer las cosas de mejor forma, como también habían momentos o respuestas de las personas que tenía a mi alrededor que me enfriaban y me decían, no, tranquilo, ya no lo hagas más, quédate quieto, pero es la esencia de uno que dice, pasa un tiempito y dice, no, nuevamente, dale, dale. Sí, y no por, toda esta actividad no por el amor al dinero, sino por más bien ese deseo de estar siempre activo, propositivo y ser útil a la sociedad. Y es que uno también valora más cualquier meta alcanzada cuando se ha empezado de cero, cuando no se ha tenido todo a disposición, sino que en ese emprendimiento, en ese proyecto, en esa actividad, pues uno ha estado ahí dándole, como dice, ¿no? JR, pues la pasión poniéndole ese empeño, pero también no ha faltado aquel comentario de que ya ahí deja, o uno mismo dice, como que no me va bien con esto, como que no le voy a poder, y queda ahí, truncado. Sí, el éxito está en ser constante y en cada cosa que uno haga, hacerlo con amor. Definitivamente, hacerlo con esa pasión. Decía mi abuelita, así seas lustrabotas, pero tienes que ser el mejor. Pues palabras sabias, uno de niño de pronto no entiende la magnitud de ese pequeño ejemplo, esas frases, esa frase tan corta. Pero es eso realmente, ¿no? Uno tiene que dar lo mejor de sí en cada cosa que haga. Y como también dice la palabra, ¿no? Cada cosa hacerlo como para Dios. Exacto. Sin embargo, en el camino, como también mencionábamos en este pensamiento de cómo es la vida, depende también uno cómo va preparándose y también cómo va tomándose, en el caso del ejemplo que poníamos de la tacita de café. Y en la vida así mismo, cómo nos vamos preparando, qué vamos asimilando de esas caídas o de esos logros. Y también cómo vamos reaccionando frente a esas circunstancias. Recuerdo un misionero años atrás, y él nos decía al grupo, decía, hay cosas que ustedes no van a entender al momento, pero ponlo en la biblioteca, ponlo en la repisa, todos estos, en este caso eran unos estudios bíblicos, unos pasajes, ponlo en la repisa, llegará el momento en tu vida en que tú tomarás de ahí y vas a entender recién, pero al momento no te desesperes, ni te afanes en entender todo. Simplemente en el camino vas tomando todo aquello que te va edificando, que te va sacando adelante. La vida es un misterio, realmente. No entiende las cosas, uno el momento en las que pasan, uno se reniega. En ocasiones de lo que se está viviendo, porque quiere que las cosas sean como uno planificó, como uno lo trazó, lo señaló, pero la vida tiene sorpresas, se da las vueltas y de pronto uno por la necedad quiere salir por donde, como dicen, ¿no? Por donde metió la cabeza quiere sacar todo el cuerpo. Entonces la vida nos enseña a que no es así, porque Dios tiene otros planes Sí. a los cuales uno no puede discutir. Un momento de mi vida yo, por algo que viví, lágrimas, tristeza, dolor, llanto, desánimo, y lo que hacía es renegar y estar sin ganas ni siquiera de levantarme, de poner un pie bajo de la cama, que es algo contrario a mi forma de ser, porque siempre he sido una persona activa, una persona que necesita estar en actividad, y esa es la pero ese pregunta. momento, quieto. Esa es la pregunta que quizás los que conocen a JR en este momento que están pues mirando este podcast dirán, wow, JR también pasó por esa etapa depresiva, y es que a veces pensamos, no, aquella persona que se la conoce, no, siempre está alegre, siempre está bien, siempre está emprendiendo, siempre está teniendo éxito, pero no nos imaginamos Sí, esta tuve un momento en situación. mi vida que me pasó eso y sumido en esa tristeza, en ese dolor, pero el tiempo de Dios es perfecto, ha pasado ya algún tiempo de ello. ¿Qué ha pasado con mi vida? Aquí estoy, alegre, nuevamente ilusionado, lleno de vida.
cada mañana abro mis ojos y digo, gracias, Señor, por mi vida, por lo que tengo y por lo que no tengo, por lo que está y por lo que se fue. Híjole, llegar a Entonces, eso. sí, es como el ejemplo de la taza de café. Uno decide, quiere tomar bien caliente, bien cargado, o hay personas que les gusta el café frío, Sí, ¿sí? es verdad. Entonces, ¿cómo lo tomamos? O no, a lo que el mundo y la vida nos obliga, o a hacer las cosas como debemos hacerla o como queremos hacerla. Todo depende de las circunstancias y definitivamente creo que poniendo cada uno de nuestros planes, presentándoles a nuestro Padre y decirle, Señor, estos son mis planes, respóndeme, ¿es lo correcto, es lo incorrecto? Y es que a veces, pues aprendemos esto con el paso de los años. Lo ideal sería O aprender golpeándose, temprana o edad. golpeándose, o Sí, golpeándose, o muchos dirán, golpeándose. bueno, pero ellos porque ya vivieron algunos años, ¿no? Y por eso ya aprendieron y ahora sí pueden vivir como en paz, pueden confiar Ah, más en Dios, pueden estar con esa alegría que nos relata ahora Juan Ramón. Pero ¿qué hay de las edades tempranas? Alvita, creo que con toda seguridad Dios está con nosotros todo el tiempo, con Claro, toda seguridad, y no nos damos cuenta. Ahora yo regreso a ver atrás. Me desarrollé en un mundo donde, ¿qué es lo que había alrededor? Había diversión, había alcohol, había drogas, había mujeres, había todo, los placeres del mundo. todos los placeres del mundo. Al haber iniciado a los 14 años una actividad como la que llevé por varios años de DJ, en aquel tiempo el DJ era el DJ, llegaba el DJ y Claro, llegaba el la artista, la diversión, la diversión. alegría. Entonces, mira, Alvita, Dios me conservó, me cuidó y me tuvo alejado de absolutamente todos esos vicios. Recuerdo mi mamacita, mi abuelita, yo vivía con ella y me dijo, a ver, mijita, ¿le gusta esto? Muy bien, pero quiero dejarle claro algo, me dijo. Primera que usted venga tomadito, lo trago, se le acaba la aventura de músico. Ah, bueno. Entonces me puse a pensar y dije, a ver, ¿qué vale más? ¿Lo que me gusta, lo que quiero o eso? Entonces, absolutamente dije no al licor y solamente veía desde el frente, se ve todo, ¿no? Es como en el altar, en la iglesia se ve todo. Igual en la música uno está al frente de todo el escenario, la gente, y se ve cómo se va desarrollando la fiesta. Entonces entendí y aprendí que eso no debía ir en mi vida. Hago este resumen para demostrar que Dios está ahí. Y Él nos está diciendo, es lo correcto, es lo incorrecto. ¿Sí? Y me cuidó. Y doy gracias por ello, porque gracias a eso se pudo uno desarrollar profesionalmente, se pudo velar por la familia, darles seguridad, darles techo, salud, educación. A veces cosas que no ven las personas que lo reciben, ¿no? Pero queda la satisfacción en que uno cumple, en que uno lo hace y agradecido, agradecido a Dios sobre todas las cosas porque nos ha permitido cumplir, nos ha permitido hacer todo eso, Alvita. Sí, y coincidimos, nos quedamos en el cuadro y compartimos este criterio. Dios nos cuidó siempre. De hecho, cuando Él nos formó en el vientre de nuestras madres, o sea, Dios estuvo pendiente de nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, de todo. Pero también debemos tener bien claro en que sí, la protección, el cuidado de Dios está constantemente, pero nuestras decisiones, Él nos deja tomar las decisiones. Correcto. Él nos dice mismo en ese gran libro de los libros, nos dice, hoy pongo delante de ti el bien y el mal, escoge tú cuál, pero yo te digo, escoge el bien, ¿no? Pero en el camino, pues a veces si escogemos lo contrario, escogemos lo que está mal. Sí, y por eso uno, no voy a decir se paga por eso, simplemente eso tiene sus consecuencias Sí, las y consecuencias. debemos asumirlo como tal. Eso es todo, debemos asumirlo como tal. Ahora, en todo esto, es nuestra decisión, el libre albedrío está ahí y debemos entender que tarde o temprano tenemos que.
Si uno entiende antes, enhorabuena, felicitaciones, aplausos, a disfrutar la vida. Y si aprende después, pues con tropiezos, caídas, lo importante es salir de ahí, salir de ese túnel y ver la luz de la vida, de la alegría. Algún momento yo renegaba y decía, bueno, ¿y por qué nací? O sea, ¿qué pasa? Sí, Ya. entonces entendí, ¿no? Y decía, dice la palabra que estamos planificados. Dios nos conoce antes de nacer. Porque yo decía, yo no viví con mi papá, no vivió, no compartió mi vida. Él fue tan generoso en darme la vida y nada más. Yo me crié sin él y a los 27 años recién tuve yo contacto. Había, durante mi vida yo tuve contacto con mis tías, con mis tíos, primos, con quien me llevo muy bien desde niño hasta hoy, pero con mi papi no hablaba. A los 27 años recién tuve el primer contacto. Y no es que le dije papá de primera. Y le dije, vamos a conocernos, vamos a aprender a descubrir quiénes somos. ¿Quién fue el maduro ahí? Voy a dejar a un lado todo lo que me hablaron de usted y quiero conocerle yo. ¿Quién es? Y desde hoy le voy a decir Alfonsito, no le voy a decir papá ni nada. Y empezamos a tratar, a conversar, Albita, y de pronto de mis labios salieron ya un papito, ni siquiera papá, sino papito. Wow, y de ahí en adelante una relación bonita, aprendí a amarle, a honrarle, a respetarle, hasta que Dios le llamó y le dijo, vamos, es tu tiempo. Wow. Entonces, con mi mamacita, mi mami, de cierta forma, en momentos de la vida yo sentía que tenía hasta algo de celos al ver esa afinidad que tenía con mi papi. Yo no viví con él, no tuve, como le cuento, ningún contacto, sin embargo, iba descubriendo día a día cuántas similitudes, cuántas cosas que me hacían tan parecido a él y yo no entendía. Y solamente puedo decir que Dios en su misericordia tiene absolutamente todo planificado. Pero ¿cómo nació eso en Juan Ramón? O sea, el volver a contactar con su papá, el asumir esa conversación tan madura. Claro. ¿Cómo nació o fue de repente? ¿Por qué? Yo creo que son esas diosidencias de la vida que nos pone en el camino. Y se dio un diálogo, un acercamiento con él. Alguien hizo posible ese momento, una persona importante en mi vida, abrió ese espacio, ese camino, y al cual yo accedí y tuve el acercamiento. No puedo decir que fue sencillo, fue fácil y tomar las decisiones que se tomó, pero que yo ya tenía mis hijos y sabía lo importante que es ser padre. Ya. Sabía la responsabilidad tan grande de tener padres y asimismo como la responsabilidad, las cosas que uno puede disfrutar de los hijos. Y quien se pierde la crianza de los hijos no sabe de lo que se pierde. Es una dulzura verles criar sus travesuras, sus juegos, sus ocurrencias, porque mis dos hijos son todo ocurridos, fueron traviesos como nadie, y fruto de ellos son lo que son hoy. Entonces, se les crió con amor y con disciplina. Cada cosa que se hizo por ellos lo volvería a hacer. Hay otras que definitivamente no lo haría, pero la vida enseña y uno aprende a ser hijo cuando es papá. Sí, no, parece trabalenguas, pero sí, uno aprende a ser hijo cuando ya se es padre. Entonces, creo que esa experiencia de ser padre abrió mi mente, mi corazón, mi entendimiento para
poder acercarme a mi papá. Y mucho influye quién nos rodea, porque cuando nos comparte esta historia tan real, pues también yo recuerdo a una persona muy cercana en la familia que tampoco pudo disfrutar de su papá desde la niñez, siempre fue su mamá y el resto de la familia, pero no su papá. Y cómo le costaba a este joven ya más adulto, siquiera tener una llamada, una conversación con su papá. Le costaba y se notaba, ¿no? El dolor, la ira también en él. Pero llegó a su vida su esposa. Entonces ella influyó mucho en manera positiva. Acércate a tu papá, obviamente con principios bíblicos que definitivamente ayudan en gran manera. Entonces decía, no importa cómo tu papá te trató, o sea, debes honrar a tu papá. Entonces, eso estar constantemente en el caso de esta pareja, entonces ayudó a que él ya tenga mayor acercamiento con su papá y que lo perdone. Y ahora pues tienen ya una relación, no sé, digamos así perfecta, porque el papá tampoco es que accede mucho, pero ya, esta persona fue sanada en su corazón. Creo que eso es lo más importante, más allá de la respuesta que papá le dé, es lo que uno decide. En mi caso yo decidí perdonar y dejar todo atrás. Siempre los mayores tenemos nuestras cositas y si son mayores a nosotros, más aún, ¿no? Entonces, la idea es aceptarles y quererles como son. No perfectos, pero cuando como uno son. entiende, son así, o sea, mi papi y mi mami tienen sus cosas, tienen su forma de pensar. Yo con mi mami no compartía mucho tiempo porque ella trabajaba en el área de la salud. Entonces antes los turnos eran cae y levanta y ella tenía que cumplir las obligaciones de padre y madre. Ella fue quien me proveyó durante mi infancia, mi adolescencia. Entonces yo dije, con mi mami no compartía mayor tiempo, pero tuve la bendición de pasar con mis abuelitos, criarme con mis abuelitos, tuve la imagen paterna de un abuelo que era muy firme, ex militar, pero muy firme, y así como firme, era muy cariñoso, muy hábil con sus manos, que nos enseñaba a hacer un montón de cosas. A él le debo muchas de las cosas que aprendí a desarrollar con mis manos en madera, en habilidad de pintura, en fin. Entonces, Dios, ahí es cuando yo digo cómo Él se expresa con amor a nosotros. Puso toda esta familia alrededor mío que no hizo que sienta ese vacío de papá. Unos tíos estupendos, espectaculares, que me llenaban de amor, de mucho amor. Entonces, ¿cómo no ser grato a la vida por ello? Primero, gracias a Dios porque puso todo ese entorno alrededor mío y decirle gracias. Gracias por lo que me dio. Y gracias por lo que no tuve en su momento, porque eso eso me enseñó a crecer, me enseñó a caminar con tropiezos, con caídas, con exabruptos, con todas las cosas que es la vida, pero me enseñó a salir de ello, a caminar, exacto, a luchar por esas cosas que no se tienen. Entonces yo doy gracias absolutamente por todo lo que me ha pasado en la vida. Y sí, definitivamente considerar que a veces la relación entre papá y mamá no es la perfecta, pero papá sigue siendo mi papá, mamá sigue siendo mi mamá y lo vivido con cada uno de ellos, pues se atesora uno en el corazón, porque quizás alguien le puede decir, ah, no, pero si tu papá fue así o asado, o tu mamá fue así asado, sí, pero sigue siendo mi papá, sigue siendo mi mamá. Son errores que cometen los adultos y no se dan cuenta que eso se refleja en la vida del niño, del adolescente o del hombre. Entonces, el peor error que una persona comete es hablar mal del ser que le creó, hablar mal del papá, hablar mal de la mamá. Creo que estamos en la responsabilidad de enseñar a los hijos que tanto papá o mamá cumpla o no cumpla, es papá y es mamá y deben honrarlos como tal. Dice la palabra que quien honra padre y madre será próspero, inclusive es el único mandamiento con una promesa increíble. Exacto. Entonces, eso lo hice sin conocer de la palabra, porque siento que Dios ya sembró en mi corazón esas cosas.
Entonces, hay personas que por castigar al adulto le alejan al niño y no se dan cuenta de lo que están cometiendo tremendo error. Y papá y mamá, así tengan la diferencia que tengan, y por hijos adultos que sean, deben limar esas asperezas y deben abrir un diálogo maduro, sincero, en busca de la paz, porque los hijos, un momento de la vida, por más grandes y viejos que sean, van a necesitar de papá y mamá, y no por separado, sino juntos. Así es. Y aún hayan pasado los años, pues, y de pronto papá o mamá ya no están a nuestro lado, y tengamos la edad que tengamos, siempre vamos a tener los mejores recuerdos de ellos. Cierto es que no se descarta aquellos momentos difíciles en familia, pero sí vamos a atesorar, a anhelar, a añorar esa cercanía, esos buenos momentos, esos buenos deseos que en toda circunstancia papá, mamá tuvieron para con nosotros. Siempre estaban pendientes de que estemos bien de salud, de compartir una llamada telefónica, hay tantas cosas, que eso es lo que nos alimenta en definitiva y también nos hace entender de mejor manera cómo es Dios como en esto, justamente en ser nuestro Padre, el Padre perfecto. Y que si a veces esperamos ese abrazo, ese cariño de X persona, un padre, una madre, una pareja, un hijo, no va a llegar tal vez, pero a través de la persona que llegue a otro familiar, un amigo, una amiga, otra persona que ni esperábamos, pero es Dios mismo usando a personas para transmitirnos su amor. Sí, hay personas que yo digo son personas vitamina. Son personas que llegan a tu vida y te llenan de ánimo, te reconfortan, te levantan, te ayudan a ser mejor persona. Y doy gracias por esas personas vitamina que llegan a la vida de uno. Casualmente cumplí años el día 24 de este mes y leer o escuchar el sinnúmero de mensajes que llegaron a mis dispositivos o personalmente me llenó de tanta alegría, de tanta ilusión saber de que hay personas que a uno le consideran, le aman, le ven como el amigo, como el hermano, como el padre, como la pareja que esperaban, o simplemente que le ayudó en un momento que es referencial, y uno se siente tan comprometido, Albita, tan comprometido con Dios para poder entregar esos buenos sentimientos a los demás. Es un sentimiento eh, que le revienta el corazón, ¿sí? Y con todo ese amor que uno se nutre, lo único que queda es simplemente devolver a Exacto. la vida, devolver al mundo. Eh, un árbol que recibe ese tipo de nutrientes, ese tipo de alimentación, definitivamente debe dar buen fruto. Exacto, sí. Tanto nos hemos llenado que también estamos listos para dar. Qué chévere ha sido compartir este tiempo, Juan Ramón, y queda mucho por hablar, porque Juan Ramón también tiene, entre todas las virtudes que él nos ha comentado, emprendimientos, luchas, metas alcanzadas, tiene muchas cosas más que compartirnos con un rico café, que será en otra oportunidad que estaremos conversando en otro episodio en este podcast, y ya les estaremos comentando en los siguientes podcasts la sabrosura de ese café. Pero mientras tanto, nos quedamos o nos salimos del cuadro. Estamos en el cuadro y bajo cobertura de nuestro Padre, que es tan bueno. Albita, me cogió en curva, esto no es nada preparado, no es la típica producción que este es del guión y vamos a hablar de esto, o del político que dice que me pregunten de esto y de esto no. Sí, le doy las preguntas. Sí, Albita me cogió en curva y la conversación, el diálogo que hoy ha fluido realmente nace del corazón. He sido abierto para responder cada inquietud y ha sido un placer que estos espacios permitan exteriorizar lo que llevamos dentro.
Gracias, JR. Para nosotros también un gusto compartir del corazón, como ya lo ha dicho Juan Ramón. Amigos, amigas, gracias por habernos acompañado aquí en el podcast Fuera del Cuadro. Dios mediante, hasta un nuevo encuentro.